Este libro es el causante de que hombres santos de Dios entregaran sus vidas literalmente para que tú y yo tengamos cada hoja y cada página de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, en nuestro idioma materno, como es el español. Hombres como Julián Hernández, el primer contrabandista de Biblias conocido en la historia, un refugiado protestante español en Ginebra, que inicia un peligroso camino cargado de Nuevos Testamentos traducidos al español y que los introduce de contrabando en Sevilla. Este sería el primer contrabandista de Biblias, el primer contrabandista de Dios, y que posteriormente fue quemado, como hemos podido ver en la recreación, por la Inquisición en 1560. Finalizó de esa manera su inversión en el reino de Dios y, como te decía antes, su semilla para que tú y yo, siglos después, tengamos acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma. Pero esa semilla que dejó Julianillo no fue estéril o fue en balde. En el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla, muy cerquita de donde estamos grabando este material, cayera en manos de Casiodoro de Reina, que por supuesto es conocido como ser el principal impulsor y traductor de toda la Biblia al castellano, algo que hasta aquel momento era prácticamente inexistente. Y fue desde el monasterio de San Isidoro del Campo, en 1557, y tras una feroz persecución de la Inquisición, donde Casiodoro, junto con otros 12 compañeros, huyen de España hasta la Ginebra de Calvino, en Suiza. Finalmente, en el año de 1569, consigue una primera tirada de 2.600 copias de lo que conocemos como la Biblia del Oso. Recuerda esto, sin el sacrificio de ellos, quizás tendríamos que aprender latín, griego o hebreo antiguo para poder comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Piensa esto, si no hubiera sido por la obediencia, el riesgo y el sacrificio de estos hombres de Dios, posiblemente las grandes verdades de la palabra de Dios seguirían en poder de un pequeño oligopolio de eruditos y de la jerarquía de la Iglesia Católica, manejando a su antojo lo que sería la particular interpretación de las Escrituras. ¿De qué otra manera se puede explicar el antagonismo, la ferocidad con la que la Iglesia Católica de la época, instrumentalizada a través de la Inquisición, ejerciera tal presión, tal persecución, tal oposición, mandando a la hoguera a un hombre por distribuir copias del Nuevo Testamento en español? Que alguien me explique cuál es el delito, que alguien me explique cuál es la herejía, cuál es la gravedad de las acusaciones. La palabra de Dios no está presa, ya sea que una persona, una institución religiosa o una iglesia trate de ocultar su mensaje, trate de monopolizar su mensaje. La palabra de Dios al final es como el agua que siempre encuentra el hueco de salir a flote. ¿Por qué? Porque para eso ha sido creada, para eso ha sido emitida por Dios, para que tenga acceso al hombre. Y mi conclusión es que este evento histórico para los hispanohablantes, estos personajes que intervienen en esta historia, recuerdo como Julián Hernández, Ponce de León, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros que fueron utilizados por Dios, nos mandan ese mensaje
Dios se manifiesta y ha elegido manifestarse al hombre. Dios quiere entablar una relación contigo y conmigo. E insisto, no va a permitir que nadie doblegue su mensaje, que nadie controle lo que Dios dice. Por eso, la palabra de Dios no puede ni debe ser monopolizada por nadie. Es cierto que las Escrituras nos enseñan la necesidad de maestros, de pastores, de gente que está capacitada por Dios para que en el ejercicio de sus sanas funciones enseñen a otros, pero eso es una cosa, y otra cosa es tratar de dominar, controlar y monopolizar el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Y esto es lo que Dios impidió hace siglos con el trabajo de estos hombres. Por eso yo te quiero también animar a ti que me estás viendo a que toda esta historia suponga un impulso a tu fe. Mira, decíamos antes en el análisis que no fue hasta el siglo XIX donde las copias de Casiodoro de Reina con las revisiones de Cipriano de Valera, lo que hoy en día conocemos como la Reina Valera 1960 y otros, ese fruto no se ha visto hasta siglos después. Casiodoro entregó esas 2.500 primeras copias y para él fue un éxito. Pero querido amigo, querida amiga, no era nada en comparación con lo que Dios tenía preparado para Casiodoro de Reina. Yo creo que si pudiéramos imaginarnos esta escena, Jesús abrazando a Casiodoro y diciéndole: mira, tu fidelidad, tu obediencia y tu trabajo ha devuelto millones y millones y millones y millones de copias por todo el mundo, para que la gente que hable en español, que hable en tu idioma, pueda conocerme, pueda conocer mi voluntad, pueda conocer mi palabra. Por lo tanto, no desmayemos, como nos enseña la palabra de Dios, no desmayemos de hacer el bien, sino sembremos, porque a su justo tiempo segaremos. Que el mensaje, que la vida de Casiodoro de Reina, que el de Julián Hernández, nos cale profundamente y podamos emular, podamos imitar su ejemplo, su fe, su perseverancia, su obediencia. Invirtamos en el reino de Dios sin miedo, sin prebendas, sin condiciones. Ellos arriesgaron su vida y proporcionalmente a nuestra entrega, al igual que ellos, será también el fruto. Conforme tú te entregues a hacer la voluntad de Dios en tu vida, obtendrás el proporcional fruto de bendición y de salvación para otros que Dios tiene preparado. Aunque a veces, como te digo, tarde siglos o incluso muramos, pero hayamos dejado un legado tras de nosotros que facilite la vida y el discipulado de Cristo a los que vienen detrás. También quiero decirte, el enemigo de la Inquisición no era Casiodoro de Reina. Ellos luchaban contra la palabra de Dios. El enemigo de la Inquisición era la propia palabra de Dios. Dicho sea de paso, mal enemigo se buscaron. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra de Dios está el mismo Dios y su mensaje. Y el propósito de dar la palabra al ser humano es que el ser humano le conozca y que no tenga que pedir permiso, que no tenga que aprender un idioma muerto como el latín para conocer qué es lo que Dios nos dice a todos, sino que sea accesible a todos nosotros. Para el que no lo sepa, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que era la forma de hablar griego antiguo, pero no la versión o la opción culta, compleja del griego, sino la opción o el vocabulario, para que nos entendamos todos, de la calle, coloquial, aquel al que todo el mundo podía acceder de una manera sencilla y sin unos elevados estudios. De la misma manera, el propósito de Dios era que su mensaje calara hasta la última persona del último estrato de la sociedad. Por eso quiero decirte que el objetivo del enemigo no eres tú, igual que no era Casiodoro de Reina. Es la capacidad y el fruto que tú tienes para dar al Señor y para dar al reino de Dios. Eso es lo que realmente teme el enemigo y eso es lo que realmente va a tratar de derribar de tu vida. Por eso, insisto, permanece firme, permanece obediente, no tengas miedo de las consecuencias que puedan llegar a tu vida para servir a Dios. Cumple aquello que Dios te ha pedido que hagas y tarde más o tarde menos, el fruto que Dios ha destinado para tu vida se dará.
Así que espero que te haya gustado esta reflexión, este breve análisis histórico, y por supuesto, si te gusta el material, apóyame, suscríbete, dale al like y comparte con quien quieras este material. Que Dios te bendiga.